En este video mi compañero Fausto y yo estaremos hablando sobre los acontecimientos más importantes que hubo en México y el mundo en el año 1961 hasta el año 1970. Así que sin más preámbulos los dejo con mi compañero Fausto. La visita del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, 1962. 1961. Se lanzó el Programa Nacional Fronterizo, PRONAF. 1963. Primera emisión televisiva a color. 1965. Huelga de médicos. 1965. Muerte de Adolfo López Mateos y las elecciones de ese mismo año. Bueno, después de los acontecimientos de México, pasemos con los acontecimientos del mundo. La construcción del muro de Berlín. Esta construcción de este muro simbolizaba la división entre la Gran Alemania y Europa. El muro de Berlín fue levantado exactamente en el año de 1961 por la RDA. Se construyó para no derramar más sangre humana en Berlín y se construyó en Berlín en el oeste. Ahora pasemos con la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles de Cuba, que duró desde el 16 al 28 de octubre del año 1962, fue una confrontación de 13 días entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvo a punto de llevar al mundo a la guerra nuclear. La situación se originó cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, apuntando directamente a los Estados Unidos, y claramente Estados Unidos respondió con un bloqueo naval de la isla. Ahora pasemos con el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 35º presidente de los Estados Unidos. Fue un magnicidio ocurrido el viernes 22 de noviembre del año 1963 en Texas, Estados Unidos, a las 12:30 p.m. hora estándar del centro. En ese mismo día, hora y año, el presidente John F. Kennedy lamentablemente perdería la vida de forma instantánea. Muy bien, ahora pasemos con el siguiente acontecimiento histórico, la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina y conocida en Vietnam como la Guerra de Resistencia contra los Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre los años 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Ahora pasemos con uno de los acontecimientos que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la llegada del primer hombre en la luna. El primer hombre en pisar la luna fue Neil Armstrong en la misión Apolo 11, el 20 de julio del año 1969. Para llegar a la luna, la nave Apolo, propulsada por el cohete Saturno V, fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Después de un viaje de 4 días, la nave alcanzó la órbita lunar y Armstrong y Aldrin se trasladaron al módulo lunar, y así llegó el primer hombre a la luna en el año 1969. Ahora bien, les pasaré a hablar cómo era la vestimenta de las mujeres en los años 60 y 70. La moda femenina fue muy variada y experimentó una gran transformación. En los 60 se inventó la popularización de la minifalda, los vestidos con corte trapecio y los trajes con líneas limpias y geométricas. Esto para el año de los 60 y para las mujeres. Los años fueron pasando y esta moda se mantuvo hasta la llegada de los 70, en donde los más destacados fueron los pantalones acampanados, los jeans, los trajes de poliéster y los vestidos maxi. Y así la moda completamente cambió para la década de los 70 para el género femenino y ahora el género masculino.
Ahora bien, como dije previamente, pasemos con la moda masculina. En los años 60 y 70 la moda fue muy variada y experimentada. En los 60 se vio el auge de los trajes de chaqueta con o sin cuello, pantalones ajustados y botas de tacón. Los Beatles popularizaron el estilo de traje sin cuello. Los años pasaron y claramente llegó la época de los 70s, en donde se adaptó un estilo más relajado y despreocupado, influenciado por el movimiento hippie y el surf. Los pantalones de campana, camisas estampadas, pelo largo y barba fueron comunes en este periodo. Estos serían los acontecimientos más importantes en la década de 1961 a los 70s en México y el mundo. Muchas gracias por ver.